Hola, mi nombre es Ixali Pérez y hoy nos encontramos con la doctora Nicolasa Terreros, socióloga. Cuéntenos un poco de dónde es usted. Hola, bueno, yo nací en una comunidad que se llama Boca de los Ríos. Eso está ubicado en el distrito de La Mesa, en la provincia de Veraguas. De modo que soy orgullosamente proveniente de esta provincia, la provincia de Veraguas. Y cuéntenos un poquito más sobre qué hace en su tiempo libre, cuáles son sus hobbies. Bueno, en mi tiempo libre realmente dedico parte de él a mis lecturas favoritas. También una de las actividades que más me gustan hacer en la casa, que es dedicarme a la preparación de platos, buenas comidas, buenos postres, que son heredados de mi familia y que para no perder las buenas costumbres, las tradiciones de nuestra tierra veragüense, pues siempre me gusta preparar algunos platos, especialmente aquellos que son postres que a lo mejor algunos de ustedes no conocen. Por ejemplo, el chocao. No sé si lo conocen. Ni lo conozco. Es un postre que se prepara a base de guineo con leche. Algunas personas le han añadido coco, pero es un delicioso postre que prácticamente está desapareciendo y pienso yo que es muy, muy original de la provincia de Veraguas. Y de plato fuerte, ¿cuál es su favorito? Bueno, de plato fuerte, difícil la pregunta porque tengo varios, pero el favorito para mí es los camarones. Entonces, digamos que el arroz con camarones, los espaguetis con camarones, digamos, son platos muy especiales para mí. No solamente los preparo, pero también busco lugares en donde son especialistas en este tipo de comida. Mencionaba un poco sobre que lee sus libros favoritos. ¿Cuáles son algunos de esos libros favoritos de usted? Bueno, de mi formación como socióloga, definitivamente tengo una inclinación y una pasión por todos aquellos textos que son propios de las ciencias sociales, específicamente de la sociología, la sociología política, que es una de las áreas en las cuales más me he dedicado, pero también me gusta mucho el género de novelas, leo mucho, por ejemplo, todas las novelas de Isabel Allende, es una de mis favoritas. También aquí en Centroamérica hay una escritora muy famosa, de la cual me gusta mucho su lectura, que es Gioconda Belli. Tiene un libro muy famoso que para nosotras es importante, que se llama El País de las Mujeres. Entonces, bueno, son de mis autoras favoritas y siempre estoy pendiente de las novelas de Isabel Allende para comprarlas inmediatamente. ¿Cuál sería como ese superpoder que usted diría yo quiero poseer? Uf, ese superpoder. Creo que en este momento disponer de más tiempo para hacer lo que uno tiene que hacer y que realmente a veces el tiempo no le alcanza a uno porque la dedicación al trabajo, que prácticamente nunca son 8 horas, son más de 8 horas, dedicar un poco de tiempo entonces para lo que a uno le gusta hacer, que en este caso particular, poder investigar, dedicar tiempo a la investigación, poder dedicar tiempo a la lectura, también dedicar tiempo a pasar con la familia, que es muy importante, porque pues en la familia es donde uno encuentra esa fuerza espiritual tan necesaria para poder desarrollarnos. Así que me gustaría pues poder hacer mucho más de lo que hago y dedicar tiempo sobre todo a la investigación y a escribir, que es una de las tareas pendientes, por decir,
y que esto a veces no lo podemos hacer porque nos hace falta tiempo. Tiempo es importante. Y entrando un poco más en lo profesional, ¿cómo usted decide estudiar sociología? Bueno, fíjese que al inicio no había optado por esa carrera como algo pensado. Fue quizás algo muy casual, esto casi que accidental, digo yo, porque realmente cuando pensé en una carrera universitaria, pensé en agronomía, porque yo venía de una familia campesina que se dedicaba a la agricultura y a la cría de ganado. Entonces, yo pensé que esa carrera era para mí porque así podía trabajar mejor, apoyar mejor a la familia. Pero la realidad me llevó a la Facultad de Odontología y ahí fue donde yo ingresé la primera vez a la Universidad de Panamá. Entonces conocí, por eso digo que accidental, porque en esa trayectoria conocí a una persona, un sacerdote jesuita, que me habló sobre la sociología. Y ese encuentro con esa persona coincidió con el hecho de que la Universidad de Panamá iba a abrir esta carrera como una carrera nueva. Entonces, yo ingresé a la Facultad de Humanidades y en esa época no ingresé directamente a la carrera. La universidad ofrecía un programa que era que uno hacía un año de estudios generales, se llamaba, y luego de eso, entonces usted podía ingresar a la carrera con la cual se identificaba. Así que yo hice esa trayectoria del año de estudios generales y posteriormente entré a la carrera de sociología, la cual realmente se convirtió en mi gran pasión, porque sí, me identifiqué, me encontré con una de las carreras que yo creo son muy importantes y en esta época aún más, porque aportarían de manera decidida a los estudios de la sociedad, porque esa es la sociología, la ciencia que tiene por objeto de estudio la sociedad. Y o sea, después de... Fui en blanco. Ahí puedes hacer un corte. Quiero formular esta pregunta bien. Después de usted graduarse... Ajá, ya. Después de usted... A ver, ya me han dado un término. Después de usted graduarse de sociología, ¿cuál ha sido su mayor reto en la carrera? Mire, uno de los mayores retos para la sociología en general y para un profesional de la sociología es la investigación social como tal. ¿Por qué? Porque en las sociedades en general, y Panamá no es la excepción, no le prestan mucha importancia a la investigación social. Más que todo, la importancia está fijada en investigaciones relacionadas con las ciencias naturales y exactas, como se les denomina, pero investigaciones vinculadas a los problemas que presenta la sociedad no tienen no despiertan un gran interés para el país y para la sociedad en general. Entonces, nosotros como investigadores sociales vamos a enfrentar ese primer obstáculo, porque podemos hacer muy buenas investigaciones con muchas dificultades, pero esas investigaciones realmente, si uno no tiene los recursos, si no tiene las conexiones necesarias, prácticamente se quedan en, en un ejercicio que no va a tener un impacto, que es lo que realmente debe ser, que una investigación social se hace porque va a tener una utilidad en la sociedad. Correcto. Me acuerdo que durante una materia que se llama sociología en mi carrera, realicé varias investigaciones de temas sociales como la sexualidad, el aborto, entre otros, como para llegar a esa conclusión del tema. Y es súper interesante como tener
ese resultado final de todo un año o 4 meses de estar investigando sobre el tema, autores, entre otros, para conocer más a profundo el tema y como encontrar el problema que tiene, sea en un país o en varios países? ¿Cuál ha sido ese proyecto más significativo para usted en su carrera? Bueno, si es en el ámbito profesional, tengo que destacar eh, en los inicios de mi carrera, incluso siendo aún estudiante de los últimos años de la universidad, tuve la oportunidad de trabajar en un organismo internacional, que es el Servicio Paz y Justicia. Es un organismo dedicado a la promoción de los derechos humanos. Y a través de esa vinculación, pude descubrir no solamente la importancia de mi formación, que en ese momento estaba en proceso, sino también el compromiso que como profesional yo iba a poder asumir en la sociedad para aportar de una manera más apropiada. Porque a través de ese organismo, donde trabajé 11 años de mi vida profesional, tuve la oportunidad de tener un mayor acercamiento con grupos campesinos, grupos indígenas y grupos de mujeres. Eran los grupos con los cuales trabajábamos en programas de capacitación y programas de promoción de los derechos humanos de estos grupos. Pero también en esa organización tuve la oportunidad de ocupar importantes posiciones como coordinadora nacional de ese organismo, lo cual ya era una responsabilidad porque era representar en Panamá este organismo. Y luego tuve la oportunidad de representar a la región de Centroamérica y a la región de Latinoamérica. O sea, llegué a ocupar el cargo de coordinadora, una de las 3 coordinaciones para Latinoamérica y el Caribe. Entonces, eso a una edad bastante temprana para mí me permitió esa oportunidad de un panorama más global sobre la vida, sobre la sociedad, sobre los problemas sociales, los problemas económicos, políticos, una mirada, digo yo, más abierta sobre lo que es los problemas que presenta pues la región de América Latina y el Caribe. Entonces, pienso que esa oportunidad realmente marcó mucho, no solamente mi vida, sino también mi carrera profesional, porque solo el hecho de tener que movilizarte, de conocer otros países que para mí lo que significa es conocer otras realidades, otros contextos, intercambiar con personas de diferentes identidades culturales. Eso te da una gran fortaleza. A uno le da una gran fortaleza porque estás en todo momento, cuando enfrentas una situación, un problema, tienes esa posibilidad de compararte con otros y con otras realidades. Entonces creo que esa para mí fue una de las experiencias que marcaron mi vida. Estuve en esa organización, tuve la oportunidad de trabajar con personas muy reconocidas del ámbito internacional, porque el presidente de nuestra organización era un premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que todavía vive. Y pues tuve la oportunidad de estar con él y otras personas en mediaciones de conflictos muy fuertes, en donde había amenazas a los derechos humanos de las personas y sobre todo la oportunidad de poder aprender de esas personas y poder aportar y tener esas experiencias que yo creo pues que en la vida se presentan como una sola vez. Y para mí pues allí creo que empezó mi carrera
no solamente como profesional, sino esa parte que todo ser humano lo siento que debe tener, que es que tienes que identificarte con algo para asumir un compromiso como ciudadana, como ciudadana. Entonces yo ahí encontré eso que a mí realmente me ha guiado toda la vida, que es una, optar a favor de las personas más desfavorecidas. Y dos, asumir un compromiso por trabajar siempre a favor de esas personas. Y entre esas, pues, grupos, como les dije, indígenas, campesinos y grupos de mujeres, básicamente. En sus años de carrera, ¿cuántas investigaciones ha realizado? Bueno, mire que no he contado eso, voy a tener esa tarea, pero seguramente estos son en la Universidad de Panamá, estoy donde trabajé en finales de la década del 90 y principios de la década del 2000, y luego en los últimos 25 años en la Universidad de Panamá, en la Universidad Especializada de las Américas, perdón. Sí, creo que y he participado como quizás podría decir que más de entre 25 y 30 en, en, en equipos, sobre todo en equipos, creo bastante en el trabajo en equipo, porque investigar sobre una problemática, sobre un fenómeno, esto significa mirar ese fenómeno o esa problemática desde diferentes perspectivas. Entonces, el trabajar en una investigación en equipo nos da esa oportunidad. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el tema de la violencia doméstica, que es uno de los temas que bastante he investigado, pues qué importante que participe uno como socióloga, pero que participe una psicóloga, una abogada, una economista, ¿verdad? Porque eso nos da esa posibilidad, lo que se denomina pues el trabajo multidisciplinario. Así que yo pienso que sí, en colectivo y individualmente podríamos hablar de más de 30 investigaciones, muchas de las cuales posteriormente se han convertido en artículos o para revistas o capítulos de libros o también libros individuales. Así que pienso que más o menos eso. ¿Cuál es su enfoque principal dentro de sus investigaciones? Bueno, dentro de las investigaciones que realizamos, quizás las líneas de trabajo las cuales más me he dedicado, esto es las investigaciones relacionadas con las problemáticas de las mujeres, como decía hace un rato. Después de sociología, estudié una maestría en género y desarrollo en la Universidad de Panamá, por allá por los inicios de la década del 2005, porque ya venía con ese interés de poder profundizar más en aquellos fenómenos que afectan más a las mujeres en diferentes campos. Entonces se dio esa posibilidad de estudiar la maestría, que también fui la primera promoción de la maestría en género y desarrollo de la Universidad de Panamá, y entonces me especialicé en el enfoque de género, y a partir de ahí entonces empecé a desarrollar más una línea de trabajo relacionada con temáticas que tienen que ver con la participación política de las mujeres, la violencia doméstica, la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, y también la participación de las mujeres en las organizaciones sociales. Estos son como 4 líneas que he seguido trabajando mucho. Y luego, por supuesto, que desde el compromiso que tenemos como docentes universitarios, he dedicado en los últimos 14 años, me he dedicado más al
las investigaciones relacionadas con la gestión de las universidades. Y en esa área, por ejemplo, la gestión educativa, todo lo que tiene que ver con los procesos relacionados con la organización educativa y últimamente, quizás en los últimos 5 años, me he involucrado más en investigaciones relacionadas con la extensión universitaria, que es una de las 3 funciones que cumplen las universidades. Entonces, tratar de entender cuál es el compromiso social de las instituciones de educación superior. Esa es una de las áreas que últimamente me he dedicado. ¿Tiene alguna historia como impactante que le haya pasado en su investigación? Sí, mira que una de las investigaciones que más me marcaron la vida, pero también que me impulsaron más a dedicarle tiempo a los temas relacionados con los derechos de las mujeres, porque definitivamente en las sociedades las mujeres estamos en desventajas con respecto a los varones. Y eso a mí me llamó mucho el compromiso de dedicar tiempo a investigar, porque cuando uno afirma que hay una situación de desventaja para las mujeres en la sociedad, automáticamente te van a decir, pero bueno, eso es algo subjetivo. Entonces, ¿cómo yo puedo probar que realmente eso es así? Pues a través de la investigación y la validación científica. Pero uno de los trabajos que me impresionaron mucho y que también me gustaron, pero me marcaron la vida, fue una investigación que hice para el Centro de Desarrollo de las Mujeres en Panamá. Casualmente, que ellas atendían mujeres víctimas de violencia doméstica. Y me plantearon la tarea de hacer una investigación de historias de vida de mujeres maltratadas. Y hicimos está publicado este libro que se llama Historias de Vida, y fueron 18 historias de vida que construimos de mujeres que estuvieron dispuestas a dar su testimonio, a narrar cómo había sido su situación de violencia, de maltrato intrafamiliar. Y eso definitivamente que conllevó un trabajo de investigación, de entrevistas, de conversaciones con esas 18 mujeres. Entonces, definitivamente que uno como investigador, aunque tienes que ser objetiva, estos son temas en los cuales no puede uno dejar, ¿verdad? De encontrarte con esa persona que está pasando por una situación y que te la está compartiendo. Obviamente tienes que ser objetivo para presentar los resultados, pero el construir sus historias de vida, sí, fue una lección muy fuerte, en la cual nosotros pues tuvimos que llenarnos de mucho valor, ¿verdad? Como personas no podíamos dejar de sentir, de llorar junto con las mujeres, porque el recordar todo por lo que habían pasado te llevaba a eso, pero quizás fue uno de los trabajos pues donde más nos comprometimos como personas, porque estuvieron involucrados pues nuestros sentimientos en ese momento. Y creo que pues eso, a partir de allí, eso te da como más elementos, como más fuerza para entonces seguir en esa temática, porque dices vale la pena, ¿no? Mujeres que de esas 18 que nosotros entrevistamos, algunas lograron salir del ciclo ese de la violencia, pero otras pues no tuvieron, digamos, esa posibilidad, porque en ese momento, cuando ellas vivían su situación, no habían centros, no habían instituciones en donde ellas podían buscar apoyo, acudir, ser atendidas, por falta pues, de información o por falta de apoyo, porque no es fácil cuando una mujer es víctima de violencia conseguir las personas adecuadas
que te orienten de la forma en que debe darse la orientación, porque no le puedes decir tienes que hacer esto, tienes que acompañar para que esa persona por sí misma pueda llegar a ese nivel de comprensión de que es una situación que amenaza su vida y que debe salir de ella. Usted comentaba que esta investigación se publicó. Sí. ¿Cuántas de sus investigaciones se han publicado y en dónde? Bueno, estas investigaciones, algunas de ellas han sido publicadas por el Instituto de la Mujer, la Universidad de Panamá. Esta, por ejemplo, que fue publicada por el Centro de Estudios de la Mujer. Otra que he realizado para el Foro de Mujeres de Partidos Políticos, también publicadas por ellos. Y bueno, muchas de las más recientes que han sido publicadas por ejemplo, en las redes en las cuales participamos, que son investigaciones que generalmente vienen comprometidas con organizaciones que las publican, y verdad, las menos son ya esfuerzos personales que uno hace para poder publicarlo, porque no es fácil publicar, eso conlleva recursos que a veces uno no tiene. Así mismo. ¿Cómo usted cree que ha avanzado o evolucionado el tema de género aquí en Panamá? Bueno, esta es una pregunta compleja, porque si bien es cierto, desde la Conferencia Mundial en 1995, las mujeres han logrado dar pasos importantes en algunos campos, por ejemplo, de la educación. Las estadísticas en Panamá a nivel universitario, por ejemplo, dan cuenta de que más del 75% de las personas que se gradúan en las universidades en Panamá son mujeres. Eso es una realidad. Esa es una última investigación que se hizo, pero probablemente ese número ha aumentado. Puede ser, probablemente. En el campo del trabajo, las mujeres también han logrado avanzar, porque cada vez más las mujeres se insertan en el mercado de trabajo. Y en cada vez profesiones más en las cuales sí. No se considera que las mujeres debían participar. Exactamente. Con respecto, digamos, vamos a decir, antes de la década de los 80, de los 90, ¿verdad? De manera progresiva. Han dado un paso importante. Sin embargo, en el mercado de trabajo, hay unos obstáculos que todavía no se superan y que afectan a las mujeres. Por ejemplo, el salario, el ingreso. Por el mismo trabajo, los hombres tienen un mayor salario con respecto a las mujeres. Eso lo evidencian las estadísticas de la Contraloría General de la República. Así que allí hay que acelerar. En el campo, por ejemplo, de la salud, las mujeres también han logrado avances, pero hay obstáculos importantes, sobre todo en algunos grupos de mujeres, porque eso también hay que siempre mencionarlo. No es las mismas condiciones de las mujeres que somos profesionales, a las mujeres indígenas, a las mujeres campesinas, por ejemplo, ¿verdad? Hay diferencias a lo interno de los colectivos de las mujeres. Las jóvenes, por ejemplo, las estadísticas señalan que los que más dificultades tienen para conseguir un empleo decente en Panamá son las mujeres y los jóvenes. Entonces, quiere decir pues que aunque hay esos avances, también todavía tenemos obstáculos. En el campo, por ejemplo, de la salud, como le decía, bueno, todos sabemos que hay un gran debate sobre el tema de la educación sexual, porque hay una resistencia en la sociedad a que este sea un tema que esté incorporado en la currícula como parte de los estudios formales que se dan en las escuelas, para que podamos evitar en el futuro fenómenos o problemas que la sociedad tiene, pero que
no se quieren abordar. Yo siento que ese último punto entra a las escuelas, es como una temporada y vuelve a salir. Es un tema que ellos lo introducen, pero lo sacan en algún momento y después vuelven a sentir que es necesario, pero siempre es necesario que los estudiantes aprendan sobre educación sexual. Sí, sigue siendo como un tema tabú en la sociedad y eso es peligroso porque si no se aborda adecuada y apropiadamente un problema, un tema como ese, vamos a seguir teniendo las estadísticas que siempre tenemos, que a más temprana edad hay adolescentes ya con 1, 2, 3, 4, 5 hijos. Entonces, esa es una de las razones, digamos, prácticas por las cuales es un tema que se tiene que abordar. Entonces, en el tema de la salud, pues hay algunos de estos obstáculos. También en la política, las mujeres seguimos en Panamá en desventaja en cuanto a la participación política. Aunque tenemos una ley de cuotas electorales que dice que al menos el 30% de las mujeres deben participar en los diferentes cargos de postulación, etcétera, pues no se logra. Son pocas las mujeres que ocupar esas cuotas, ¿verdad? Ya vemos, por ejemplo, en uno de los órganos más importantes, que es la Asamblea Nacional de Diputados, las mujeres están representadas por debajo de ese 30%. No logramos superar esa cifra. Entonces quiere decir que sí se ha avanzado, pero todavía nos falta bastante. Entonces, en ese sentido, todos los esfuerzos que se hagan desde las investigaciones, pero también desde las mismas instituciones, en las políticas para promover el avance de las mujeres, pues tiene que darse, porque de otra forma no se va a lograr. Y que es una tarea en la cual nos involucra a todos, pues una tarea que tenemos que asumir como sociedad y como país para poder avanzar. Entonces, en los últimos años hay un debate y hay una cierta malinterpretación del concepto de género. Y a veces esto se ha convertido como en una especie de ¿cómo se dice cuando? Bueno, que esto nos asusta. Y ya todo lo que suena a género, esto prácticamente lo descartamos porque es algo que atenta, prácticamente como que atenta contra la estabilidad, la seguridad. Y bueno, hay quienes están a favor, quienes están en contra, pero no nos debe asustar si entendemos que cuando hablamos de la perspectiva de género o de la categoría de género, simplemente estamos haciendo alusión a que en la sociedad, ¿verdad?, debe haber oportunidades y que esas oportunidades deben ser igual para todos. No debe haber discriminación ni porque perteneces a un o a otro sexo, ni porque eres de una clase social o de otra clase social, sino que debe haber oportunidades igual para todas las personas. Porque así es como un hombre puede tener la capacidad para levantar un bloque, una mujer también puede tener la capacidad para hacerlo, puede tener esa fuerza. Sí, exactamente. Y por eso una de las tareas más importantes que pienso que hay que hacer es promover, por ejemplo, la incorporación de mujeres en el estudio de carreras relacionadas con las ciencias y la tecnología, ¿verdad? Que haya más promoción para que esto se dé así y que no haya, digamos, impedimento en la sociedad como ocurría décadas atrás, ¿verdad? Que una mujer tenía limitaciones o la misma sociedad no consideraba propio que una mujer estudiara ingeniería mecánica, por ejemplo, ¿verdad? Esto no debe haber ningún obstáculo para ello. Entonces, pero hay que hacer lo que llamamos nosotros
las políticas afirmativas, que significa esto, promover iniciativas, programas para que eso se pueda dar. Porque si el mercado laboral cambia, ¿verdad? Y ahora mismo se requieren más personas para oficios o para tareas relacionadas con las ciencias y la tecnología, lógicamente las mujeres van a estar en desventaja porque no tuvieron la oportunidad de ingresar a esas carreras. Entonces, bueno, en realidad, pues, estar conscientes de que las sociedades han cambiado, las realidades cambian, Que hay evolucionando más. son dinámicas y por lo tanto nosotros tenemos que estar abiertos a eso y ir en la sintonía, como decimos, sintonía con los tiempos. De eso es lo que se trata.